definición de una política de defensa en España. Quiero recordarle que al mismo tiempo que se producen estos acontecimientos, nosotros tomamos decisiones importantes en nuestro país, como es, por ejemplo, la decisión de participar en pie de igualdad con todos nuestros demás socios de la Alianza en las estructuras que derivan de la misma, que es el proceso de integración de España en la estructura de mandos de la Alianza Atlántica, como es todo el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, como es todo el proceso que se inicia y se fortalece de renovación de las condiciones materiales de las Fuerzas Armadas, como es la adaptación de España al nuevo papel y a las nuevas responsabilidades que le corresponden en el mundo y en el concierto internacional, derivadas de la nueva posición de España. Nuestro país ha cambiado profundamente y eso supone también cambios importantes desde el punto de vista de nuestra responsabilidad y presencia internacional, lo cual se demuestra no solo internamente, como he dicho, sino también externamente con la participación española en las operaciones de mantenimiento de paz o de fortalecimiento de la paz. Podemos hablar de Bosnia, podemos hablar de Kosovo, podemos hablar de Macedonia, podemos hablar de Afganistán, de la operación Libertad Duradera, de la operación ISAF, es decir, de todas aquellas operaciones en las cuales nuestras Fuerzas Armadas, por nuestra responsabilidad en el ámbito internacional, participan cada vez de una manera más importante, de una manera más acusada. Dicho de otro modo, nosotros hemos acoplado nuestras decisiones internas en la medida de lo posible al ámbito de la transformación exterior. Queremos tener en el ámbito de la seguridad las responsabilidades que derivan de la nueva posición de España en el mundo internacional y estamos dispuestos absolutamente a asumir las consecuencias de ellos. Dentro de eso, como ustedes saben, pues yo he mantenido aquí una serie de criterios y de posiciones respecto de la fundamental amenaza que tenemos nosotros, que tenemos todos, que es la amenaza del terrorismo y que es la amenaza en la cual, pues evidentemente tenemos que actuar desde un punto de vista conjunto. Mis criterios, resumidamente, son los siguientes. En primer lugar, yo creo que es muy importante y muy necesario mantener la esencia de la organización, la esencia de la Alianza Atlántica. La esencia de la Alianza Atlántica consiste en no olvidar que nosotros somos una comunidad de valores. Por ejemplo, si nosotros hemos homenajeado al presidente Havel aquí en la República Checa, ¿por qué es? No es porque la República Checa tenga un grandísimo territorio, que no lo tiene, no es porque tenga unas fuerzas armadas absolutamente, brillantísimas y arrolladoras, que tampoco las tiene, no es porque tenga una fuerza política más allá de lo que le corresponde muy relevantemente como país, que tampoco lo tiene, sino por su valor moral. Y como digo, la comunidad de valores, el valor moral, los valores morales, los principios que todos defendemos son absolutamente fundamentales a la hora de conservar la esencia y los valores de la alianza. Y eso se materializa fundamentalmente en no olvidar dos consideraciones. Una, la alianza tiene que seguir siendo una garantía de seguridad para todos los Estados miembros de la alianza, ahora ampliados. Y en segundo lugar, la alianza tiene que ser la materialización cotidiana del vínculo transatlántico. Es decir, la alianza que nace como un gran compromiso entre los Estados Unidos y Europa debe seguir manteniéndose como un gran compromiso entre los Estados Unidos y Europa para garantizar una mayor seguridad no solamente de todos nuestros países, sino del mundo en general. Segunda cuestión, nosotros sabemos, como les decía antes, que el terrorismo y las armas de destrucción masiva son la amenaza fundamental en el mundo, en este momento. Y que la vinculación de entre ambos es un riesgo que nosotros tenemos que saber abordar. ¿Cómo lo tenemos que abordar? En primer lugar, tenemos que saber y estar convencidos de aquello que pretende el terrorismo. El terrorismo pretende destruir nuestros sistemas, destruir nuestra convivencia, destruir nuestras democracias, destruir nuestras libertades. Y eso no lo podemos aceptar. Dicho de otra manera, tenemos no solamente el derecho de defendernos, sino la obligación de hacerlos y, naturalmente, de evitar riesgos en ese sentido. En segundo lugar, yo creo que, sabiendo que el terrorismo amenaza a todos, constituye una grave irresponsabilidad o un grave error el no estar dispuesto a asumir responsabilidades ante los nuevos riesgos que el mundo tiene. Grave error que yo no estoy dispuesto, utilizando esa expresión, a que España cometa. España padece el terrorismo y sabe lo que son los riesgos del terrorismo. Pero si alguien piensa que su país está fuera de los riesgos del terrorismo, de los riesgos de las amenazas de la proliferación de la destrucción masiva, está equivocado.
está equivocado. Para eso, yo digo, sinceramente tengo que decir que el terrorista o los terroristas no tienen que recibir mayor mensaje, o más mensaje, que van a ser derrotados. Y para ser derrotados sabemos también que no basta tener razón, sino que hay que disponer de los instrumentos suficientes. Instrumentos informativos, instrumentos operativos, instrumentos en relación con la cooperación internacional, que nos permitan, en su caso, tomar decisiones cuando sea necesario, donde sea necesario y en el tiempo que sea necesario para evitar efectivamente riesgos a nuestros países y riesgos a la seguridad del mundo. Desde ese punto de vista, es desde el punto de vista en el cual se establece la creación de una fuerza de acción rápida de la Alianza Atlántica para poder, en su caso, intervenir en zonas donde sea requerida su presencia, donde sea necesaria su presencia, en un plazo de tiempo muy breve y por un plazo de tiempo que sea suficiente para conseguir sus objetivos. España ha comprometido su participación en esas fuerzas de acción rápida. No hay ningún problema que nosotros debemos presentar en esa cuestión, tanto más cuanto que hemos puesto recientemente a disposición de la Alianza Atlántica 2 cuarteles generales de alta disponibilidad, uno en Valencia y otro en Rota, en virtud del cual, pues evidentemente, España ya hace un esfuerzo importante en esa materia. Es evidente que la necesidad de aumentar las capacidades de seguridad y de defensa desde el punto de vista de todos los países hacen que España haya contestado de un modo sustancialmente positivo a la iniciativa de capacidades planteadas por la Alianza a la hora de abordar estas consecuencias. Quiero decir, en quinto lugar y por último, que es muy importante también resolver todas las relaciones entre la Unión Europea y la Alianza Atlántica. Como dije ayer, a la mayoría de los países a los cuales se amplía la Alianza Atlántica hoy son países en los cuales se va a ampliar la Unión Europea. Por lo tanto, es bien claro que es compatible el compromiso de tener más Europa con el compromiso de tener un vínculo transatlántico reforzado. Eso es una buena lección que nos debe llevar a decir: la Unión Europea debe asumir más responsabilidades en materia de seguridad, todos los países tenemos que estar dispuestos a ello y además de eso tenemos naturalmente que mantener una compatibilidad de actuación y de operatividad con la Alianza Atlántica absolutamente básica para conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, esos serían los elementos básicos en los cuales nosotros nos tenemos que mover a la hora de abordar esta reunión de la Alianza Atlántica, que supone si ustedes me permiten, incluso un cierto aire refundacional de la Alianza. Es decir, la Alianza ha sido transformada para afrontar los nuevos riesgos y amenazas del mundo, ha sido ampliada, ha definido bien esos riesgos, que es el terrorismo, esa arma de destrucción masiva, y está dispuesta a dotarse de los medios necesarios para hacerle frente. A partir de ahí es efectivamente en donde cada país tiene que asumir las responsabilidades que le corresponda en función de su papel en la escena internacional y de sus posibilidades y de su capacidad. Dentro de eso, naturalmente, España aportará los esfuerzos que sean necesarios en función de nuestras posibilidades para garantizar al máximo un compromiso de la mayor seguridad a los efectos de la preservación de nuestras libertades, de nuestra democracia y de nuestros sistemas de convivencia en el mundo. Esto es lo que yo quería decir. Como pueden ustedes comprender, a lo largo de estos 3 días en Praga, pues he tenido la oportunidad de tener multitud de conversaciones bilaterales que no les voy a referir, porque ha sido absolutamente con todos, prácticamente con la mayor parte de los dirigentes políticos y de los líderes políticos aquí presentes. Y este es el resumen que yo les puedo hacer. Efectivamente, luego hay cuestiones técnicas que sé que ustedes conocen muy bien, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la seguridad, etcétera, etcétera. Pero en fin, yo me detengo en este momento y me pongo a su disposición por lo que ustedes tengan a bien comentar o preguntar.